Ayotzinapa es para México una herida tremenda, una herida que sigue abierta hasta que no se sepa en dónde están los jóvenes desaparecidos de esta escuela normal, rural, Isidro Burgos, en el estado de Guerrero. Es una historia que conoce pues el mundo, porque ha sido una historia desde luego que marca el conjunto de situaciones que se han vivido desde que ocurrieron aquellos hechos hasta este momento. El trabajo a favor de los derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez es muy importante. Ellos han representado a las víctimas y a las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa, y se acaba de dar a conocer información relevante también en estas últimas horas, de las cuales hablaremos esta noche con el director del Centro Pro, con Santiago Aguirre, que bueno, pues nos da la perspectiva de cosas sobre lo que significa que se haya podido identificar la identidad de, bueno, certificar a quién pertenecían ciertos restos que fueron estudiados en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y bueno, pues se logró constatar que se trataban de los restos de Yosivani Guerrero de la Cruz, este joven que estaba estudiando para ser maestro y que quedó atrapado en esta historia criminal. Gracias, Santiago, por estar aquí y por hablar con CNN de lo que estoy aquí refiriendo, de las últimas informaciones y de lo que significan. Bienvenido al programa, como siempre. Buenas noches. Gracias, Carmen. Muy buenas noches. Efectivamente, el día de ayer se le comunicó a las familias de los normalistas una noticia muy triste y muy dura, que es que fue identificado el resto óseo, una vértebra lumbar en lo particular, que perteneció en vida a uno de los normalistas, a Yosivani Guerrero de la Cruz. Durante el fin de semana esta información se le proporcionó ya a su familia en unas condiciones dignas y con toda la información relevante, y eso no es menor, porque en México, lamentablemente, cuando hay un desenlace así para los familiares de los desaparecidos, se les suele revictimizar, proveyendo la información de maneras indignas. Y como decía, el día de ayer en reunión con el presidente de la República se proporcionó la información al resto de las familias, una información que, además de lo dolorosa que es, hay que destacar que viene a confirmar cómo se le mintió a las familias, porque lo real es que hoy tenemos a 2 estudiantes identificados en un lugar que no es el lugar que las autoridades mexicanas postularan como paradero definitivo de todas las víctimas del caso. ¿A qué otro estudiante te refieres? ¿Alguien que ya se tenía la identificación y se corrobora con estos estudios? Así es, Carmen. Dentro de esta identificación viene también la confirmación de otro resto óseo correspondiente a una de las extremidades inferiores de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyo resto óseo había sido también identificado en ese lugar en un anterior envío a la Universidad de Innsbruck durante el año pasado. El caso de Cristian se trata de un fragmento óseo de sus extremidades inferiores, de manera tal que antropológicamente no se puede derivar de eso una prueba de muerte, aunque todo el contexto en el que han sido recogido este material óseo da cuenta lamentablemente de un desenlace de muerte para los estudiantes que habrían llegado o cuyos restos habrían sido trasladados a ese lugar. Dime una cosa, Santiago, ¿cuántos restos se siguen estudiando? ¿Cuánta información falta por conocerse en este tramo de la historia desde la propia Universidad de Innsbruck? Ahora mismo, Carmen, no habría más piezas óseas bajo análisis, pero ayer el fiscal le anunció a las familias, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, que ha venido junto con el subsecretario Encinas haciendo un trabajo muy profundo en esta causa, que aprovecharía el viaje a Innsbruck para recoger los remanentes que en su caso pudieron quedar del material ya identificado, para dejar allá otras piezas óseas que podrían ser objeto de análisis. Al haber 2 positivos en la zona, pues sin duda se vuelve fundamental profundizar y someter al más alto escrutinio todo lo que se pueda de ese lugar. Puestos
a contrastar, digámoslo así, Santiago, la llamada historia oficial que presentó en su momento el gobierno de Enrique Peña Nieto y la entonces Procuraduría General de la República en México, puestos a contrastar de aquello que se dijo había ocurrido con los jóvenes, que es una historia de terror, de que habían sido pues incinerados, que habían sido desaparecidos sus cuerpos en una pues en una circunstancia que todos conocemos, puestos a contrastar y para hacer honor a la verdad, ¿qué puntos de coincidencia hay en lo que ahora se sabe respecto a lo que se informó en aquel entonces? En aquel entonces se informó sustancialmente, Carmen, que el grupo de 43 estudiantes habría sido entregado por dos policías municipales, la policía de Iguala y Cocula, a un grupo de la delincuencia organizada, Guerreros Unidos, a partir de una confusión, o se llegó incluso a decir por una infiltración respecto de los estudiantes, y que después este grupo había conducido a los 43 estudiantes siempre juntos a un solo paradero final, que habría sido el basurero de Cocula, donde de acuerdo con las autoridades de aquel tiempo se habría generado una especie de pira humana de grandes dimensiones para reducir todos los 43 cuerpos a cenizas y después dispersar las cenizas en un afluente aledaño. Lo que hoy sabemos es que en efecto participaron la Policía Municipal de Iguala y Cocula, pero también otras policías municipales de la zona, también la Policía Federal, también la Policía Ministerial de Guerrero, y hay una participación por omisión de elementos del 27 Batallón de Infantería. Hoy sabemos que desde luego sí participa Guerreros Unidos, pero que este era un grupo criminal no de alcance regional y municipal, sino con la suficiente capacidad como para participar del trasiego internacional de drogas. Y finalmente sabemos, y esto es lo fundamental que corrobora la identificación de estos restos óseos, que los estudiantes no habrían conformado un solo grupo hasta llegar al basurero de Cocula, sino que en realidad fueron divididos en varios grupos pequeños y probablemente tuvieron paraderos diversos. Hay en las investigaciones posteriores a la llamada verdad oficial indicios reales de que se quiso trastocar la propia investigación para contar algo y ocultar más. Desde luego, Carmen, y eso es una de las realidades más lamentables que están aflorando en la investigación. No queda duda de que las autoridades de aquel tiempo lo que buscaron fue generar una versión conclusiva que ubicara a todas las víctimas en un solo paradero final para cerrar pronto un caso que había generado la indignación de todo el país. Y lo que está pendiente todavía es que las autoridades que participaron de esa desviación de la investigación sean llamados a rendir cuentas y sean sancionados.